Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar el texto y los elementos lingüísticos y no lingüísticos de un texto. Para esto nos vamos a ayudar con unas diapositivas que nos van a permitir entender mejor de qué se trata. ¿Sí? Entonces decimos lo siguiente. Vamos a entender que la comunicación es un fenómeno donde van a contribuir varios factores, varios elementos. Por ejemplo, el hablante o el emisor es el que va a transmitir el mensaje. Vamos a tener al receptor o al oyente, el cual va a agarrar la información. Pero recuerden que toda información siempre va de ida y de vuelta, porque tanto el emisor como el receptor esperamos que se nos devuelva nuevamente un mensaje. Ahora, cuando nosotros entendemos que el mensaje es ya sea oral o escrito, ya es una conformación de un texto porque produce o tiene una intencionalidad, ya que permite transmitir cierta información, ya estamos viendo que va a surgir varios elementos de los cuales nosotros vamos a encontrar de que hay elementos lingüísticos y no lingüísticos. Por ejemplo, en los elementos lingüísticos de un texto, vamos a entender que un texto es una unidad de comunicación. En esta unidad de comunicación en la cual estamos viendo, siempre tanto el emisor como el receptor va a tener una intención comunicativa. Este acto va a ir de ida y de vuelta, ya que tanto el emisor como el receptor esperamos que se produzca un acto. Y en esta situación nosotros tenemos que ver que hay una estructura. En esta estructura, los elementos o los componentes que van a producir esta comunicación, que van a producir este mensaje, que podemos determinarlo como un texto, van a haber elementos lingüísticos y elementos extralingüísticos o no lingüísticos, también se los conoce de esta manera. Los elementos lingüísticos van a estar conformados por tres propiedades textuales, ¿sí? Por tres propiedades textuales, las cuales las vamos a mencionar, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son justamente el contexto de la comunicación. ¿Por qué? Porque en este contexto se va a producir un texto en el cual nosotros tenemos que tomar en cuenta que la finalidad de este texto es que sea comprensible. Ahora, en estas propiedades del texto vamos a encontrar que hay la adecuación, la coherencia y la cohesión. Cuando hemos hecho los elementos de la comunicación, sabemos que el emisor tiene que adecuar la información de acuerdo con la persona que va a hablar. El uso de palabras, la situación tiene que estar adecuado para poder establecer esa relación, para que se entienda ese mensaje. La coherencia va a tener que ver todos los elementos, o sea, va a tener que utilizar las palabras adecuadas para dar una idea clara, precisa, global de lo que quiere decir. Y la cohesión es que va a utilizar todos los elementos posibles para poder ser entendido. Pero lo más importante en un texto es este elemento lingüístico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros transmitimos el mensaje, lo que hacemos es buscar las palabras para que se entienda nuestra idea principal, o sea, nuestro mensaje, nuestra intención del mensaje. Y en eso utilizamos y buscamos palabras de las cuales el receptor entienda. ¿Por qué? Porque cada palabra tiene un sonido y al momento de escuchar el sonido, inmediatamente en nuestra cabeza estamos imaginando qué es lo que nos quiere decir. Y eso lo aprendemos desde el momento en que hablamos o desde el momento en que nacemos y la mamá
nos va dando elementos, por ejemplo, como la palabra, pero a la vez también la figura, ¿no? Y entonces nosotros podemos entender de esa manera cuál es el mensaje del texto. Ese es un elemento lingüístico. Ya cuando nosotros pasamos a los elementos no lingüísticos, a estos se los conoce como elementos extralingüísticos o paralingüísticos, se refieren que son códigos no verbales, que pueden estar en textos orales y en textos escritos. O sea, no quiere decir que porque vamos a escribir no significa que no existan estos elementos paralingüísticos. ¿A qué se refieren los elementos paralingüísticos? Son aquellos elementos que nos permiten que refuercen o aclaren o contextualicen el mensaje que queremos decir. Por ejemplo, el tono de voz, la forma en que hablamos, la forma en que nuestros ojos o nuestro cuerpo está dando la información. Entonces, también el texto o el mensaje se entiende tomando en cuenta todos estos elementos. Por ejemplo, ¿no? Este ejemplo que tenemos, que si nosotros no utilizamos adecuadamente el tono de voz, no utilizamos los gestos o incluso no utilizamos nuestras manos para poder indicar realmente lo que queremos, entonces el receptor puede entender otro mensaje y no el que nosotros, el que queremos transmitir, ¿no? Y entonces, por eso decimos que los elementos paralingüísticos se encuentran en diferentes cualidades de la expresión oral, como nuestra dicción, la fluidez, el volumen, el ritmo, la intensidad, la claridad, la gestualización, el vocabulario, el suspiro o el silencio o las pausas que nosotros vamos dando, entonces es lo que permite que haya una mejor interpretación y llegue el mensaje como queremos que llegue. Pero no solamente eso pasa en la comunicación oral, sino también puede pasar en la comunicación escrita. ¿Por qué? Porque hay elementos paralingüísticos que podemos utilizar para que a través del lenguaje escrito se nos entienda. Por ejemplo, los signos de puntuación, como la exclamación, la interrogación, la distinta tipografía. Cuando estamos enojados podemos utilizar, qué sé yo, mayúsculas, utilizar signos de interrogación o podemos utilizar signos de admiración cuando nosotros queremos hacer énfasis o cuando queremos, por ejemplo, queremos demostrar a través de la palabra escrita algún disgusto, algo que no nos guste. Entonces, de esa manera nosotros encontramos que tanto en un mensaje o un texto oral o escrito utilizamos dos elementos que son los elementos lingüísticos y los elementos no verbales o no lingüísticos, de los cuales se puede entender mejor el mensaje de un texto, ¿no? Con esto, jóvenes, estamos trabajando el tema del texto y los elementos lingüísticos y no lingüísticos, y el tema está en la carpeta de Word, el que les estoy mandando, y también las actividades para poder fortalecer este tema, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier duda, lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp para poder disipar dudas.